Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de esta parasha semanal. Hoy nos toca Tazria, que se traduce como concebir, porque dice así: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando hubiera concebido y dado a luz un varón, quedará pura de 7 días, impura 7 días, igual que los días que estaba separada del esposo por su enfermedad menstrual. Quedará impura. Así que hoy vamos a estar hablando eh, sobre esta parashá y cuáles son estos temas que habla esta parashá. Bueno, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach y con el permiso de todos ustedes que semana a semana me escuchan, vamos a comenzar con, primero vamos a hacer cuáles son los temas y cuál es el tema de esta enseñanza. Eh, los temas que están en esta enseñanza, ¿verdad? Nos habla acerca de la ley cuando una mujer da a luz tanto a un niño cuando una niña. Y se presenta la impureza, las impurezas, que es un tema que probablemente la estaremos hablando la próxima semana. ¿Qué es puro, qué es impuro? Indicaciones también cuando se acerca la presentación de una persona que presuntamente estuviera enferma con la enfermedad de Tazra. La enfermedad de Tazra es una especie de enfermedad de la piel que ha sido mal traducida como lepra, pero no es lepra, no es lepra. Puede ser que se parezca un poco, ¿verdad? Pero no es lepra, porque ya lo vamos a ver. Eh, cuando esta persona con la Tazra, que vemos en muchos de los libros, cuando los eh, leprosos tenían que ser presentados antes el sumo sacerdote y después de un tiempo de observarlo, ahí se declaraba si era tarra o no. Y bueno, hacía toda la eximalización y eh, finalmente si se declaraba que era tarra, bueno, lo aislaban, ¿verdad? Empezaban a observar su ropa, a observar su casa, porque probablemente la ropa, su piel y su casa entraba, se contaminaba con esta enfermedad. Básicamente esto es lo que habla. Por lo tanto, este, vamos a hablar sobre lo que es las consecuencias de lo que se conoce como la Lashon Hara, que es precisamente lo que se conoce como chisme, mal hablar, ¿no? Y en la época cuando estaba los templos en pie, quien hablaba mal, quien chismeaba, este, se le producía la enfermedad de Tarrá. Y esta enfermedad, como la describe la Torá, no se parece a ninguna enfermedad conocida hoy en día, por lo cual erróneamente se traduce como lepra, ya que no era como la conocemos hoy. Es decir, no es una enfermedad que se parezca a alguna. Es decir, que hoy en día esta enfermedad está erradicada. Bueno, hasta aquí
este punto. Entonces vamos a comenzar a entrar, ¿verdad? Eh, hablar sobre esto. Así que con el permiso del cielo, hacemos la oración de el estudio de la Torá. Bendito eres tú, eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que nos has dado tus mandamientos y nos has dado el honor de poder estudiar tu Torá. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mesías. Amén. ¿Qué es Tarra? ¿Qué es esta enfermedad? Esta es una enfermedad que se presentaba a la persona de forma de hinchazón, erupción, manchas blancas o tumores. Y también se aparecía en la ropa de las personas en forma de hongo y en las casas también se pegaba en forma de hongo. Pero como les dije anteriormente, la Torá describe que esta enfermedad no se parece a ninguna. Y fíjense que cuando alguien supuestamente tenía la enfermedad, quien decidía si era tarra o no era el sacerdote. Y lo llamaba para examinarlo a la persona. Y fíjense que no prescribía ni una medicina, ni una terapia, ni absolutamente nada. En el momento que la examinaba y el sumo sacerdote declarara que era tarra, entonces las personas eran separadas y puestas en cuarentena, una especie de aislamiento fuera de la ciudad, y no necesariamente para evitar el contagio físico, sino porque la persona tenía la enfermedad de Tarrá y se conocía ya una persona como Mexora, que es la próxima para allá, que significa Moxí, sacar, y Ra, mal, sacar el mal. Un leproso era alguien que había que sacarle el mal. Pero esta tarra era la enfermedad, consecuencia, señores, por un mal comportamiento de una persona, la cual generalmente estaba ligada a la lanzón ara, a la lengua maligna. Y nuestros sabios dicen que una persona que hablaba lanzón ara era como negar todo el poder de Dios. Maimónides, uno de los grandes intérpretes de la Torá, de la Edad Media, nos indica que la Tarra, por cierto, era médico, ¿sí? No es solamente un fenómeno natural, sino una señal maravillosa de Israel para advertir que la lanzón hará, ¿verdad? No es correcta. Es decir, que el hablar mal de alguien no es correcto. Por lo tanto, la Tarra es consecuencia de haber hablado lanzón hará contra el prójimo. Hasta aquí espero que ustedes hayan entendido. ¿Cómo podemos corregir esta mal de lengua maligna? Ya sabemos ya que la Shonara es hablar mal, una lengua maligna, decir mentiras, eh, hablar mal de cualquier persona. Algo siempre tiene que ver la lengua, por eso es que se llama Lanshon es lengua y Ara es mala. ¿Sí? Mucha gente la traduce como lengua maligna. Y fíjense cómo podemos corregir.
de este mal. En el Salmo 34, 13 y 14 dice: ¿Quién es el hombre que desea la vida, ya no ama los días que pueda ver el bien? Cuide su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Entonces, señores, necesitamos cuidar lo que hablamos. Necesitamos que de nuestros labios no salgan engaños, porque esto tiene una consecuencia y ya se las voy a decir, pues. En primera de Pedro 3:10 dice: el que quiera amar la vida, mire lo que dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. Esto aparece en 1 Pedro 3:10. Por lo tanto, vemos aquí que debemos de cuidar nuestra lengua. Debemos corregir. Ahora, por supuesto, hemos visto que Tarría es parte de la parashá, pero hay una conexión con este mes de Nisan. Y aquí vamos a ver cómo podemos nosotros eh, restituir o salirnos o corregir eh, el efecto de la Lashon Hará. ¿Por qué este mes es el mejor mes? ¿Por qué? Porque en Nisan el sentido del habla es una de las mejores características. Predomina este sentido del habla. Y como como en el tema que estamos tocando, te indican que debes de cuidar tu manera de hablar, este mes es maravilloso para corregir esto. Porque bueno, tú sabes que este mes, dentro de aproximadamente 10 días, ya es Pesa, o Pascua en español. Y el Arizal, uno de los grandes cabalistas de nuestro pueblo, indica que la palabra pesa se debe de dividir en dos palabras, porque la primera palabra es pe, que significa boca, y sa, que significa que habla, es decir, boca que habla. Por lo tanto, pesa, lo intrínseco de pesa es hablar, pero ¿qué tenemos que hablar en pesa? ¿Qué se habla en pesa? En pesa relatamos la salida de Egipto. En el ceder de pesa, ¿verdad? Vemos precisamente varias cosas que decimos. Primero cantamos algunas melodías. Eh, También recitamos muchas oraciones y también leemos la salida del pueblo de Dios de mi reino. Así que también, por supuesto, bebemos las cuatro copas por medio de la boca, comemos todo lo que hay, el maxá por medio de la boca. Y como usted está viendo, pues la boca es muy importante en el ceder de pez. Por lo tanto, es tiempo de hacer nuestras plegarias a Hashem. Es tiempo de hablar libremente del verdadero orgullo acerca de nuestra fe. Es el tiempo de hablar la Torá a otros. Y es tiempo de hablar tú íntimamente con Hashem
tus problemas. Ya sabemos que el mes de Nisan es el mes de redención. Y sabemos que las festividades de Hashem son conductos para la influencia espiritual específica que viene de arriba, señores. Son un ciclo de influencia que sucede en cada año. Por eso es que hay que saber los tiempos del Eterno. Y la festividad de Pesach no solamente es una conmemoración de la salida de Egipto, es una repetición de la misma influencia espiritual que permitió a los dioses salir de Egipto por primera vez, para que ustedes vean. Cada año esta influencia se puede utilizar para que cada persona se libere de la esclavitud que está padeciendo, de la enfermedad que está padeciendo, de los problemas que tenga. Fíjense que Nisan, ¿verdad? Para que usted vea, se conoce como el primer mes. La palabra Nisan, o este mes, se conoce como 3. Y la primera es, obviamente, Nisan, que está relacionado con la palabra hebrea Nixa, que significa retoño. Es decir, el despertar de arriba. Hay un gran despertar. Hay un gran despertar de toda la naturaleza. Eso es muy importante. Está entonces también el segundo nombre es Avid, que es primavera, ¿verdad? Y aquí entendemos que en la primavera la naturaleza empieza a despertar y a florecer. Lo que estaba muerto, los árboles, sobre todo los que viven en países donde tienen las 4 estaciones, cuando viene en el invierno, en primavera, que ya acaba de entrar con el mes de Nisan, empieza a florecer. Usted puede poder ver, por ejemplo, en Japón están haciendo, hay unos árboles que botan como primero unas flores como blanquitas, y creo que se llama Cherry Blossom. Y así va, entonces después se van poniendo otros colores, pero es el renacimiento de la primavera. Empiezan a subir las temperaturas, vienen temperaturas mucho más agradables. Es decir, que hay un renacimiento en el mes de Abril. Y usted tiene que entender que como así es el mundo físico, así es en el mundo espiritual. Tiene que haber, ¿verdad?, un renacimiento espiritual de tu vida en este mes. Eh, y Avid está asociada con la palabra Abba, que es amor. Y el amor activa todas estas cosas. Finalmente, el primer mes, el mes de la redención, es considerado y es el mes donde el pueblo de Israel nació como nación. Como puede ver, el resurgimiento de Israel fue precisamente en Nisan. Así que esta es la fuerza, el coat que tiene este mes. En este mes, todo creyente debe renovar su amor por Hashem, hablando de amor, amor al Eterno, que nos sacó de Egipto. Y es interesante porque el primer mandamiento dice: yo soy Hashem tu Dios, que te sacó a vosotros de la tierra de Egipto, donde vosotros fuisteis esclavos. Fíjense lo que dice esto, es decir, es un recordatorio también a que el Eterno nos salvó. En estos tiempos tienes que recordar dónde estabas y a dónde estás hoy en día. Cuando tú crees en Hashem racionalmente, que tú racionas con tu pensamiento y dices que Hashem es el Todopoderoso, que Hashem es el Creador de los cielos y la tierra, en ese momento, ¿verdad?, de alguna manera te estás convirtiendo al Dios de Israel, ¿verdad? Y ahí, fíjense, después que tú crees esto, la fe en Hashem, vienen cumplir los mandamientos. Y la primera parte, obviamente, que es convertirse al Dios de Israel.
Escuche bien lo que estoy diciendo. Analice bien lo que quiero decir. Convertirse al Dios de Israel. Y después entonces, de alguna manera el primer mandamiento es una obligación a creer en la existencia del Creador omnipotente, de saber que Él ejerce continua providencia sobre el universo, sobre las tierras, sobre los mares. Él es la fuerza que dicta todas las leyes naturales. Y Él es el que sustenta y provee a todas las criaturas, desde la más pequeña hasta la más grande, suple sus necesidades. Por eso que dice, yo soy Hashem, un Dios misericordioso, para aquellos que me obedecen a mí, como Eloqueja, como un Dios nativo, para que no te rehúses a escuchar de mí. ¿Sí? Después que tú crees que Hashem es todopoderoso, tienes que cumplir sus leyes. Y ese es el amor. Los que aman a Hashem cumplen sus mandamientos. Si tú quieres hacerle ver a Hashem que tú lo amas, empieza a cumplir mandamientos. Al menos empieza con los mandamientos que entiendes. Ya tendrás tiempo de entender, hacer los que no entiendes. Así que es tiempo de renovar nuestro amor con Hashem, señores. Abid, que tiene la palabra Aleph, ¿verdad? Eh, fue creada con la letra Aleph. El mes de Nisan fue creado con la letra Hei. Y el primer día fue creado con la letra Bet. Y estas tres letras forman la palabra Ahabá, que es amor. Hashem, por amor a su pueblo, redimió a Egipto. Y en este mes de Nisan, Hashem, por su amor a ti, escucha bien, a ti, lo repetí 3 veces, te ama porque te quiere redimir en este mes. En este mes debemos renovar nuestro amor con Hashem. Porque el amor es la luz que brilla del uno hacia el otro. El amor es la relación de dos direcciones. Como dice, como el agua refleja el rostro de uno, así refleja nuestro corazón de los demás. Este es el versículo de Cantar de los Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Por lo tanto, señores, el amor, ahabá, que viene de la palabra hab, que significa dar. Amor es dar. ¿Y qué le tienes que dar tú a Hashem? ¿Cómo amas a Hashem? Bueno, dale tu vida haciendo mandamientos. Hay otra cosa muy importante. De todas las criaturas de Dios, ¿verdad? Hay una que posee la habilidad innata de despertar misericordia con su voz, por medio de su sonido de la voz. Es decir, es el origen del sentido del habla. Y esta es el cordero. Quienes han estado en el campo y escuchan un cordero, ah, cuando hablan, bueno, hablo metafóricamente hablando, y tú escuchas esa voz, tú escuchas esos sonidos, ¿verdad? Te da te despierta algo de misericordia. Y como usted sabe que el cordero, ¿verdad? Está el cordero de Pascua, ¿verdad? Que representa a nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Es importante, ¿verdad? Que nosotros empecemos a escuchar esa voz interna, ese sonido interno del llamado de nuestro santo maestro, Señor. En el mes de Nisan, que también es considerado el año nuevo para los reyes, ¿por qué? Porque Yehudá es la tribu donde va a salir el rey. Su nombre significa, Yehudá significa dar gracias en forma hablada.
Por lo tanto, señores, necesitamos para corregir nuestra mala habla es agradecer a Hashem. Agradecer a Hashem, señores. Usted tiene que todo el tiempo agradecer tanto por lo bueno como por lo malo. Nisan, entonces, podemos ver que predomina el habla de la corrección. También está otro animal que es el león, el rugido del león, que el rugido del león es quien despierta la autoridad y el rigor. Por eso que se dice que el rey rige a su pueblo con poder de su palabra. Como está dicho, por la palabra del rey es su ley. Por lo tanto, señores, este mundo está basado en comunicación verbal. Para que ustedes vean lo poderoso que es el habla, que el Eterno con su habla, con lo que vemos por allá, el verbo, era su habla, hizo todas las cosas. Él dijo, hágase los cielos y la tierra. Fíjense que usó el sentido del habla. Por lo tanto, este mundo es basado en la comunicación verbal. Está representado por la sefirá del reino del Malhut y es llamado muy frecuentemente los cabalísticos en el mundo de las palabras. Fíjense que la misma raíz de hablar significa liderar y por eso que el sentido del habla es esencial para el poder del liderazgo. Un líder debe de saber hablar, porque si no habla no puede tener poder sobre las masas. Y déjeme decirle algo, el ser humano es la única especie que vive en esta tierra, para no meterme con este, otras partes del universo, pero aquí en la tierra, el ser humano, tú y yo, somos la única especie que tiene el don de hablar. Entonces, señores, cuando usted está, ¿verdad?, consciente del poder que tiene sus palabras, entonces debe tener cuidado a veces con lo que habla. Debe, mire, el relato de la historia de Éxodo, que es la misma central del Ceder de Pesa, cuando uno más hable del éxodo de Egipto, será más apreciado. Y simboliza la libertad de hablar. No hay como la libertad de expresión, señores. Así que entonces, como hablar significa liderar, unos caminan, otros dirigen y controlan su sentido de habla, como está dicho en Jueces 5:10, los que van en los caminos hablan. Por lo tanto, señores, debemos concentrar en rectificar nuestro sentido del habla y poder lograr dependiendo de nuestra capacidad de expresar nuestra fe. Señores, el hablar es un vehículo para recibir bendiciones. Y esto es tan cierto que un padre, ¿verdad?, por medio del habla, puede, ¿verdad? Esto es fuerte lo que voy a decir. Puede maldecir a su hijo o lo puede bendecir. Señores, tenga cuidado con lo que le dice a sus hijos. Hay padres que llaman bruto a los hijos, que no entienden, tú eres muy bruto. No, esto para decir, y a veces le dicen, a veces, no, él es muy tremendo. Otra cosa, sí, lo empiezan, él se porta muy mal, ¿no? Y a veces lo dicen hasta
con una especie de ironía. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, señores. Y tenga cuidado de lo que le dice a sus hijos, a su esposa. Porque las palabras mal dichas dejan un profundo, una profunda herida en el alma de las personas. No hay algo más penetrante, no hay algo más que duela que unas palabras hirientes que salgan de tu corazón y penetren el corazón de las otras personas. No sabe, pues, no sabe, usted no sabe lo que está haciendo. Y el habla tiene tanto poder que puede cambiar incluso el ADN de su vida, de su cuerpo. Usted con su mal habla puede hacer que la configuración de su cuerpo cambie y se enferme. Así de sencillo. Cuidemos nuestra manera de hablar. Y hay otro aspecto que quisiera hablarle, porque a veces tenemos dificultad para expresarnos. Y en Shemot 6:12, Moshe, Moisés, se llamó a sí mismo Arat Sefatai. Es decir, que tenía dificultad, capacidad en sus labios. Tenía un prepucio sobre sus labios. O sea, tenía algo que cubría sus labios que no le permitía hablar. Entonces, señores, a veces tenemos dificultad, capacidad de expresarnos. Pero el poder está en el habla, señores. Y si tú tienes dificultad, capacidad de expresión, entonces te hago una pregunta. ¿Tú tienes dificultad para expresarte? Tienes que analizar esto. Porque si tú tienes algo que no permite que tú te manifiestas verbalmente, algo está pasando. Y aquí tenemos que, hablando de circuncisión, ¿verdad? Eh, para poder nosotros corregir nuestra habla, tenemos que quitar primero el prepucio de nuestro corazón. Porque el habla sale de lo más profundo lo que hablamos generalmente es lo que está en nuestro corazón. Generalmente, si usted quiere saber una persona, quiere ver, empiece, escúchelo y analice todo lo que está diciendo. Y ahí te vas a dar cuenta dónde está su corazón, cuál es su... y ahí usted está viendo es precisamente si esa persona tiene algo que está recubriendo, una membrana que está recubriendo su corazón, porque en lo más profundo del corazón se asientan los pensamientos. En esos pensamientos están los deseos de lujuria, de poder, de crueldad, de ira. Están ahí en el corazón. Pero también hay pensamientos provenientes de los atributos del corazón de las personas que como es el amor, el temor, el agradecimiento. Entonces, señores, los malos deseos deben ser rectificados. ¿Y cómo tú los quitas? Bueno, ¿cómo tú quitas ese perjuicio de nuestro corazón? Número uno, dejando de hablar los malos pensamientos. Segundo, cambiarlos por los atributos del amor, del temor y del agradecimiento. Porque si tú no haces esto, entonces, si tú no corriges esto, habrá problemas en tu corazón. Y el problema está en nosotros. Mire, la primera etapa del proceso de Teshuvah, de arrepentimiento, de retorno a Dios, es identificar esos pensamientos
como una forma del mal. Usted tiene que ver por qué usted habla a veces mal del prójimo. Tiene que haber una raíz sobre eso. ¿Quieres quitarte esos pensamientos malos? Entonces debemos comprometernos conscientemente que los pensamientos buenos, ¿ya? Es decir, empezar a agarrar los pensamientos que desplacen a los malos. Porque hay personas que quitan los pensamientos malos, pero si no los sustituyes por los buenos, entonces vuelven a entrar los malos. Vuelven a entrar. Porque tú cuando no puedes dejar algo, ninguna cosa vacía. Y esto es el principio de la pureza y de la impureza. Las impurezas vienen porque hay un vacío. La impureza más grande que hay es la de el cuerpo humano. Y cuando el alma, la Neshama, deja el cuerpo, deja un vacío y se impurifica todo. Es una de las impurificaciones más fuertes. Entonces, esta es la primera etapa de la circuncisión del corazón, que es alejarnos del mal, ¿eh? Y esto va a depender de la fortaleza ética nuestra, ¿eh? Que por cierto, fortaleza ética en hebreo es retirar el mal y compartir con la raíz de musar, es decir, que es comportamiento ético, señores. Y entonces, alejarse del mal, removemos lo malo. ¿Cuáles son esas cosas malas que debemos de remover? Bueno, las motivaciones egocéntricas que están en nuestros pensamientos, como dice Rab Shaul, sea quitada de todos vosotros amargura, enojo, ira, grito, maldicencia, es decir, infidelidad, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, contienda, celos, envidia, borrachera, orgías. Aquí Rachaul nos dice muchas de las cosas que debemos de corregir, sacarlas, ¿verdad? Y sustituirlas, ¿por qué? ¿Por qué estos malos pensamientos los tenemos que sustituir? Debemos sustituirlas por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Y al final nos dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la Torá no necesita, es decir, estás haciendo ya Torá en tu mente. Jeremías 6:10 dice, sus oídos están cubiertos con prepucio. Y esta es la última etapa de la circuncisión. Nuestro oído. Por eso es que está, cuando tú escuchas la Shon Hará, no puedes, tus oídos, ¿verdad? Son los que escuchan las cosas. Pero a veces entonces no escuchamos ni lo bueno, a veces no escuchamos ni lo bueno ni lo malo a veces. Pero como les digo, siempre debemos remover estos pensamientos subliminales y retirar o afinar nuestros oídos para recibir transmisiones positivas. Porque sí escuchamos, pero cuando llegamos al sentido de decisión, entonces nuestros oídos para escuchar cosas buenas están cubiertos. Entonces necesitamos controlar lo que escuchamos. Mire, para finalizar, la Moshe declaró en Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es decir, no podemos estar hablando mal del prójimo. Y usted sabe muy bien que, sobre todo en Latinoamérica, este es el deporte más practicado. Y a veces, señores, en las congregaciones, pareciera que este mandamiento como que si ni si existiera, no existiera. Y a veces es peor, por ejemplo, que una persona, ¿verdad? Fume, no estoy diciendo con esto que fumar es bueno,
Sí, porque si una persona fuma, al menos él no está afectando a otras personas, al menos que esta persona esté cerca de él. Pero si él se va a fumar lejos, él se está dañando a él. Pero el chisme, te dañas tú, te dañas al quien hablas tú y el que te escucha. Mire, Yeshua fue muy enfático al afirmar, mire lo que dice en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que pronuncien los hombres, es decir, una palabra, incluso las que no tienen sentido, de ellas darás cuenta en el día del juicio. Es decir, que nos van a juzgar por todo lo que decimos. Inclusive esas palabras ociosas, chistes de mal gusto. Por lo tanto, señores, la Lashon Hara existe de muy variadas formas. Y debemos estar apercibidos para descubrir que la Lashon Hara puede ser en forma pasiva como activa, como explícita como implícito. Y una de las formas que creemos que no es Lashon Hara es cuando decimos las cosas pasivas o implícitas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo no quiero hablar lo que fulano de tal hizo anoche. Ya eso despierta, ¿no? O decir, afirmar, no quiero ni mencionar lo que pasó con esta persona. Esto puede levantar curiosidad en el oyente para levantar pensamientos inapropiados sobre su prójimo y abre una puerta para que usted entonces entre en el mundo de la Lashon Hara. Mire, la Lashon Hara, como les dije anteriormente, está relacionado con tres graves pecados. Y todos son caret, que son idolatría, incesto y asesino. ¿Por qué? Porque cuando tú caes éticamente, caes en la Lashon Hara, hablas de la Lashon Hara a una persona, asesinas a esa persona en primer grado. Asesinas a quien estás hablando. Pero, así, con la que estás en contra estás hablando. Segundo, asesinas a la persona con quien hablas. Y tercera, él mismo que está hablando se asesina. Dicen que generalmente la Lashon Hara es un acto de incesto, porque casi siempre va dirigido en contra de sus propios hermanos en comunidad. Es decir, afecta a tus hermanos de la comunidad, a tu familia. Generalmente los que están cerca son los que eres afectado. Tú no hablas mal de alguien que esté a 1000 kilómetros tuyo, generalmente. Y es un acto de idolatría porque tiene incluso el potencial de disminuir la imagen, la naturaleza y la gloria de Hashem entre las personas, señores. Si caes en pecado de la Lashon Hara, tanto en forma de broma, de chiste, que tienes que hacer reír a otros, desacreditando el honor o subyugando la falta de alguien, esto es chisme, esto es Lashon Hara. Si caes en el pecado de la Lashon Hara, si hablas desfavorablemente en presencia o, o en ausencia, diciendo palabras eh, que si dañan a una persona física, económicamente, éticamente, entonces él la ayudará. Conclusión, señores. Señores, estamos en el mes más elevado, ¿verdad? Y corresponde al poder del habla. Nisan es el mes de la emuná, donde predomina el sentido del habla. Y es tiempo entonces de hablar, como les dije, a Hashem, hacer nuestras plegarias, hablar de Torah a los otros y por supuesto hablar con Hashem de nuestros problemas.
Debemos concentrarnos en rectificar nuestro sentido del habla. Y ya les he dado varios tips para esto hoy. Y poder lograrlo dependerá de nuestra capacidad de expresar nuestra fe. Y como les dije, el hablar es un vehículo para recibir bendiciones. Si tú quieres entonces recibir bendiciones, cuida tus palabras, cuida tu lengua, cuida lo que vas a decir de la otra persona. Recuerda que tienes que quitar el prepucio de tu corazón, que son esos pensamientos espontáneos de lujuria, de poder, de crueldad, e irlos quitando y sustituyéndolos por el amor, por el temor, el agradecimiento, señores. Y entonces, señores, cuando tú puedes hacer estas cosas, de circuncidar tu corazón, entonces tienes que circuncidar tu oído, que su oído se refine a escuchar cosas buenas y deseche las cosas malas. Por lo tanto, señores, debemos de cuidar lo que escuchamos. Debemos de cuidarnos de esas cosas. Finalmente, señores, cuando controlamos nuestra alma, nuestra forma de hablar, nosotros podemos entonces acercarnos a Hashem y traerle un corbán, que somos nosotros mismos, un sacrificio, ¿verdad? De enterrar nuestras cosas malas, que se pudran, señores. Hacer morir todo lo terrenal, señores, que nos quita de las bendiciones del Eterno. ¿Para qué? Para poder entonces entrar en el corral y escuchar la voz del Cordero. Y nosotros entonces, como sus ovejas, ¿verdad? Con el poder instintivo del Mashiach, del lucero de la mañana, entonces podremos por fin experimentar el rayo de iluminación, ¿verdad? La nueva revelación de la unidad con Hashem, en un Ejad con Hashem. A partir de ahí, señores, podemos salir al mundo a convocar a los demás a acercarse a Hashem. Cuando sacrificamos nuestra esencia malas, debemos estar prontos a hacer morir y que se pudran todas las cosas malas que hay dentro de nosotros. Pero sabemos que la promesa final es que ese rayo luminoso de la verdad, ¿verdad?, envolverá nuestra vida y seremos una nueva revelación divina para el Eterno. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos.